¿Estamos ya? Sí. Bueno, hay... De nuevo, muy buenas tardes a todas y a todos. En este momento, yo creo que en el Deportivo solamente hay dos cuestiones que nos deben de preocupar de verdad. Una es llegar a firmar un convenio que se pueda cumplir. Y en segundo lugar, el intentar de verdad el ascenso del equipo a Primera División. Son los dos objetivos básicos en este momento y donde quisiéramos hoy centrar, bueno, pues todas las ilusiones, de alguna manera, creo que no solamente de la Junta Directiva, sino yo creo que de todo el deportivismo, porque uno marcaría claramente el futuro del club, un convenio cumplible, y el otro ayudaría terriblemente a eso, porque el ascenso a Primera División facilitaría muchísimo también todas las posiciones económicas que en este momento pueden discutirse, ¿no? En primer lugar, se os ha entregado, como observaréis, tres folios, ¿no? Donde en uno de ellos, por favor los móviles, tres folios, en uno de ellos está el convenio que propone el Deportivo. Hay otro folio donde es el convenio que propone Hacienda. Y hay un folio, en el último lugar, donde se hace un cuadro comparativo de los convenios a nivel económico. Si profundizamos mínimamente en cada uno de ellos, observaremos que hay un convenio que es incumplible. Es decir, es totalmente imposible hacer frente a los gastos que ocasionaría precisamente ese convenio. Nos estamos refiriendo al convenio que presenta la agencia tributaria, que presenta Hacienda, por cuanto lo podéis observar en cada uno de estos, de todos y cada uno de estos años. En el año 5, por ejemplo, o sea, en los 5 primeros años de convenio, habría que pagar 48 millones de euros más que en el convenio que propone el Deportivo. Eso nos llevaría, en muchos de los casos, si estamos en segunda división, a que con un presupuesto aproximadamente de 15 millones de euros, que es el presupuesto que de media se podría establecer con respecto a los próximos años, este año, como sabéis, se puede alcanzar otros niveles precisamente porque hay unos ingresos extraordinarios muy superiores a los que serían contabilizables para el año que viene y mucho más incluso para el año siguiente. Pues con unos ingresos de 15 millones, en muchas de las ocasiones tendríamos que estar hablando de pagos a Hacienda de esa temporada con un mínimo de cerca de los 10 millones y un máximo por encima de los 16 millones de euros. Como se observará, es totalmente imposible el cuadrar esos números, amén de otras circunstancias, que no vamos a entrar ahora en eso, porque se estipulan por parte también de la agencia tributaria unos ingresos y unos gastos que verdaderamente no se corresponden con la realidad. Pero ya no vamos a entrar en ello, sino simplemente con los números que se proponen se podían alcanzar esas cifras, ¿no? Por eso nosotros queremos hacer llegar este planteamiento, no solamente que se lo queremos hacer llegar de forma también muy especial a la agencia tributaria y sobre la mesa, intentar llegar a todos los esfuerzos que podamos hacer para alcanzar un acuerdo, sino también y de forma muy especial, ahora sé que se está hablando tanto de los candidatos, ¿no? Pues que se den cuenta que es totalmente inviable, esté quien esté. Es decir, no es un problema de que esté el grupo que en este momento encabeza Augusto César Lendoiro o esté otro grupo cualquiera. La realidad es que sería totalmente inviable el que se pudiesen alcanzar. Y damos, de una forma desmenuzada, todos los datos posibles que pueden ser necesarios para que vosotros mismos os deis cuenta
de que no se puede alcanzar ese tipo de pacto, ese convenio. Hay también una cuestión que también conviene indicar, que es que la propia también agencia tributaria, uno de los gastos que no refleja en sus números es precisamente el impuesto sobre sociedades, que marca precisamente el tema de la quita. Es decir, la quita no es tanta quita como la gente piensa. La quita lleva impuesto de sociedades del 33%, que limita, por lo tanto, lo que representa lo que inicialmente se recorta por esa actuación. Con lo cual, hay un dato ya importante, porque estamos hablando de que el impuesto sobre la quita que plantea, que sería el tema en el caso de Hacienda, seguiría el impuesto sobre casi 9 millones de euros de la diferencia que pudiese existir entre, por un lado, la cantidad que se incrementa por la quita del 33% al 45% que plantea Hacienda para exclusivamente ordinarios y subordinados, y la diferencia esa también actúa en más en el impuesto que grava la quita. Otro tema importante también es que en el supuesto de Hacienda los intereses son del 2%, que totalizan casi 10 millones de euros más de lo que el Deportivo plantea en su convenio, por cuanto el convenio del Deportivo se plantea sin intereses y a un plazo mucho más largo. Es la única solución que puede haber, es ampliar los años que debe de durar ese convenio para alcanzar los objetivos que verdaderamente se puedan llegar a conseguir, porque si no, vuelvo a insistir, sería totalmente inviable. No entro en hablar de los números, sino ya simplemente el hecho de hablar de los conceptos, porque los números los tenéis vosotros y los podéis estudiar con toda la claridad del mundo. Hay conceptos ya muy claros, donde en cada uno de los párrafos se especifican también en qué condiciones sería cada uno de esos convenios. Se habla al final de cada folio, como observaréis, de las exigencias que tienen en unas ocasiones para Hacienda, por ejemplo, lo que plantea como las circunstancias especiales del convenio, y también lo que aporta el Deportivo. Insistimos en que esto es fundamental, porque sin un convenio que se pueda cumplir no hay solución de continuidad. Y eso es lo que le tenemos que decir una y otra vez a la agencia tributaria, a los bancos y en realidad también a los créditos o acreedores ordinarios, pero de forma muy especial a aquellos que tienen la posibilidad de exigir el cumplimiento, como son los acreedores privilegiados. Esa es una realidad. Yo creo que estamos en condiciones de poder rebatir cualquier otra alternativa sobre estos números, sobre estos dos convenios sobre los que hay que hablar, porque uno es perfectamente cumplible, ya con un esfuerzo muy importante, porque estamos partiendo de la base del 20% de los ingresos de cada una de las temporadas. Si se está en segunda división, más o menos el esfuerzo que se puede realizar es más o menos 3 millones de euros sobre un 20%, sobre 15 millones aproximadamente. Y si se está en primera división, la diferencia es que se puede ir a 7 millones y medio sobre un presupuesto base de unos 35 millones de euros. Esa es lo máximo a lo que se puede llegar, por cuanto no nos olvidemos que el Deportivo tiene una estructura que es de primera división, pero una estructura que es una ciudad deportiva, que son unas obligaciones en todos los sentidos que van más allá, es decir, el cuidado del campo, por ejemplo, el mismo cuidado del césped y de las instalaciones del estadio de Riazor, el hacer frente a todas las obras, salvo lo que en Riazor serían la estructura, en ese caso concreto los cierres, y de forma muy clara lo que cubre el estadio de Riazor, que es responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, y que esperamos que se resuelvan
los problemas que en cualquier momento de lluvia se pueden estar produciendo y se producen, de hecho, y el domingo pasado en parte fuimos testigos de ello. Pero por encima de todo eso está todo lo que es, pues eso, el poder contar con una estructura deportiva, tanto de instalaciones como de cantera, como todos y cada uno de las configuraciones del propio club, que nos obliga no solamente a tener una disponibilidad importante para hacer frente a la plantilla, sino también para todos los demás gastos que se ocasionan y que no son los de muchos equipos que están en la segunda división actualmente. Entonces, yo os rogaría que estudiaseis con el máximo detenimiento todas estas circunstancias que estamos ofreciendo, estos datos que estamos dando, para que, de entrada, bueno, pues toda la información que le pueda llegar al aficionado sea la que os parezca que verdaderamente es cumplible. Y yo creo que pasar de esos niveles del 20% de los ingresos, que además fue en su día una propuesta de la administración concursal y que la vimos muy bien, porque no es estar sometido a unas cantidades determinadas, sino estar sometido a unos tantos por cientos según la categoría en la que esté el equipo, y que si hay más ingresos también habrá la posibilidad de acortar los plazos, sean los que sean los ingresos y donde se produzcan, y por lo tanto que entendemos que es muy importante el que se pueda ofrecer y que se pueda aprobar por parte de los organismos, en este caso la propuesta que hemos elevado al juez, y esperemos que también con la anuencia de la administración concursal, porque es lo único que se puede cumplir, y nosotros estamos dispuestos a hacer también con Hacienda todos los esfuerzos necesarios para poder alcanzar acuerdos y que de alguna manera seamos conscientes de lo que se puede hacer y de que por una parte lo que deben de cobrar los acreedores esté en función también de lo que debe cobrar el club para subsistir en la primera división o en la segunda división. Esperemos que a partir del mes de julio en la primera división del fútbol español. Yo, si queréis sobre esto cualquier pregunta, porque yo comprendo que es complicado el que ahora sobre el particular se pueda profundizar demasiado por la cantidad de números que hay, y que seguro que en el momento que tengáis tiempo para poder estudiar uno y cada uno de estos números, os daréis cuenta de que el convenio del Deportivo verdaderamente es el único que se puede cumplir. Digo, ¿esto ya se ha debatido con Hacienda? ¿Esta comparativa se ha hecho? No, hemos solicitado el reunirnos con Hacienda para poder volver a hablar sobre este particular, aunque lo que sí es cierto es que con Hacienda hemos tenido varias reuniones últimamente y hace muy poco espacio de tiempo también, concretamente desde el cambio de asesoría jurídica creo que hubo como dos o tres reuniones, ¿no? O sea que estamos yo creo que tratando, por lo menos intentando llegar a los acuerdos que verdaderamente podamos llegar a cumplir, porque de nada vale que firmemos aquello que no se puede cumplir y que al cabo de unos meses o de un año o de 3 años el club no pueda subsistir precisamente porque no pueda hacer frente a esos pagos. Pero el hecho de que Hacienda haya presentado un convenio propio, ya con nueva asesoría jurídica, no significa ya bastante, presidente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que haya presentado su propio convenio, propuesta de convenio. Bueno, ellos presentan una que nosotros trataremos de decir, mira, esto no puede cumplirse por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y que entre todos lo que tenemos es que buscar una solución que sea la mejor y la que podamos alcanzar y que sea la menos mala para todos. Es decir, es evidente que nadie va a perder esa posibilidad que tiene de recuperar el dinero, y lo tiene muy fácil en realidad, lo que pasa es que tendrá que esperar un poco más si es el convenio del Deportivo el que se puede llevar adelante. ¿Las reuniones que está manteniendo con Hacienda son más a nivel técnico, con abogados, o usted mismo está llevando esas negociaciones? Bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo en alguna ocasión que no he asistido yo, que ha asistido, digamos, el departamento jurídico, ¿no?
pero bueno, esperemos que cuanto antes nos podamos volver a ver y las veces que sean necesarios, porque lo que sí es cierto es que cada día quedan menos días y cada día yo veo que es más fácil el poder llegar a acuerdos, porque se están, yo creo que materializando muchas de las cuestiones que en su momento dijimos a todo el mundo, ¿no? ¿Pero hay algún tipo de avance, sobre todo con la deuda privilegiada que tiene Hacienda? Nosotros el avance relativo y en ese aspecto entendemos que bastante positivo es la deuda privilegiada han sido con los bancos, ¿no? Con lo cual, si intentamos buscar soluciones con los bancos, intentamos buscar soluciones con Hacienda y parece que ya los tenemos con los acreedores ordinarios, parece que las cosas pintan bien, ¿no? ¿Qué espera dos informes de viabilidad que tienen que presentar los administradores concursantes, que no son vinculantes? Pero... Bueno, nosotros, esto que estoy diciendo yo, es lo que pensaría yo que si yo lo tuviese que hacer. Lo que vayan a hacer los administradores concursales, la verdad es que lo desconozco, pero me refiero a que hay cosas que claramente son cumplibles y cosas que claramente son incumplibles. Y yo creo que eso, simplemente del estudio de estos números, que además son números, yo creo que aceptados ya por todo el mundo, en el sentido de que los presupuestos del Deportivo, salvo el de este año, que puede oscilar sobre los 23, 24 millones de euros por la incidencia especial que tienen los ingresos extraordinarios, llámese el ingreso de seguro de descenso, llámese el ingreso derivado, por ejemplo, de algunas de las decisiones judiciales que están ahora tomándose y que para el año que viene efectivamente ya no van a existir, nos llevaría a un presupuesto muy, muy, muy difícil de conseguir o relativamente difícil de conseguir en segunda división de 15 millones. Es más fácil conseguir en primera división un presupuesto de 35 que un presupuesto de 15 en segunda. Y estamos hablando de alcanzar unos niveles enormes porque si no hay, el año que viene habría la ayuda al descenso al 50%, si este año nos corresponden 4 millones, pues para el año que viene 2 millones y para el año siguiente que hay que hacer esa valoración, pero que todos esperamos que en vez de estar hablando de esta forma, estemos hablando de todos estos años en primera división, pero el tercer año sería cero. Entonces, la tendencia es que este año es el que hay que ascender. Este año es el que tenemos muchas posibilidades de poder ascender si también alcanzamos los acuerdos necesarios para poder fichar en el mercado de invierno, porque lo tenemos ahí. Es decir, es una situación que yo creo que los primeros que tendrían que ser realistas ante ellos sería la administración concursal y, de forma casi más especial todavía, los acreedores, porque es la forma más rápida en que se puede después distribuir esas ganancias del equipo, que se barajan cantidades este año pues ya importantes, pero para el año que viene podrían serlo muchísimo más en primera división. Dime una cosa, desde mi desconocimiento, ¿los acreedores están más por el convenio de Hacienda o ya saben ustedes que están un poco más por el convenio que presenta? Los acreedores ordinarios, acreedores, me refiero que los bancos se dan cuenta que el convenio de Hacienda es totalmente incumplible, pues si no también se apoyarían en ese convenio, pero eso nos llevaría a la desaparición, o sea, es decir, eso es imposible de cumplir. Entonces, los bancos son los que parece que, aunque no está firmado, pues la tendencia es a resolver ese problema en el plazo, con un pago ahora anticipado de 9 millones de euros, igual que a Hacienda se le haría un pago anticipado teóricamente de 12 millones de euros, es decir, seguimos hablando todavía de aquellos 23, 21, 25 millones que llevamos un año hablando de que no sabemos dónde están exactamente, y aunque sepamos dónde están, no están aplicados. Por ejemplo, Hacienda tiene 12 millones que no están aplicados a la deuda del Deportivo, porque todavía existe el litigio entre bancos y Hacienda por una tercería de mejor derecho. Entonces, ante esa situación, lo que tenemos que buscar es soluciones que sean lógicas. Y las soluciones lógicas las estamos tratando de buscar, si es necesario, individualizando los problemas. Es decir, solución con los ordinarios existe. Ya existe, ahora pendiente de firma, pero bueno, todo indica que no va a haber ningún tipo de problema. Solución con los bancos está muy encarrilada. Solución con Hacienda
Tenemos que reunirnos, tenemos que debatir y tenemos que ver realmente unos y otros cuál es la realidad que nos lleva a poder buscar una solución, pero que tendrá que ser en el tiempo. Comentaba antes, al empezar, hay dos cosas fundamentales que hay que resolver, ¿no? Una es llegar a un acuerdo, un convenio, y la otra el ascenso a primera. Quita el foco sobre esas cuestiones el hecho de que se esté debatiendo sobre candidatos, y en ese sentido ayudaría a no desenfocar de esas dos cuestiones que sí que son básicas, ¿no? El convenio y el ascenso. El hecho de marcar ya una hoja de ruta, unas fechas con cuándo va a ser la Junta Extraordinaria y tal, ayudaría decir unas fechas ya concretas y que no se esté especulando con... No, lo que nosotros en este momento tenemos que centrarnos en que el día 10 de enero, estamos hablando poco más de mes y medio, nosotros tenemos que tener aprobado el convenio y no podemos despistarnos en absoluto, ni debatir si esto debe ser de esta forma, si debe ser de la otra y tal. Lo que tenemos es que cumplir con los objetivos que tenemos, y el objetivo básico en este momento verdaderamente es un buen convenio. Un buen convenio, no me refiero a que sea un convenio porque sea bueno por favorable al Deportivo, sino porque lo pueda cumplir el Deportivo. Desde el primer día, yo no sé si me imagino que muchos habrán asistido a aquellas reuniones, a las reuniones donde hablábamos del convenio que ofrecía el Deportivo de alguna manera, y nosotros nunca hablábamos incluso de la posibilidad de una quita. Nosotros hablábamos de devolverle a cada uno lo que se le debía, pero que se nos diese el tiempo necesario para poderlo devolver. Pues seguimos pensando lo mismo. Lo que pasa es que ahora vemos la posibilidad, que en aquel momento se nos había negado también, de una quita, vemos que hay esa posibilidad, la aceptamos, y que también, lo que decíamos al principio, que nadie piense que la quita es neta, sino que la quita hay que recortarle un tercio para devolvérselo de nuevo a Hacienda. Con lo cual estamos en una situación que lo más importante aquí es no pagar intereses y tener por delante esos 15 más 2 años de carencia, años necesarios para poder resolver perfectamente, yo creo que sin grandes apuros, pero también con bastantes estrecheces, ¿no? Dice que más o menos con los acreedores ordinarios, que son un poco los que votan en el convenio, hay un acuerdo prácticamente Hombre, hecho, o muy cercano. Como sabéis, La Liga y la AFE lo ha dicho públicamente. Lo ha dicho públicamente, la Liga lo ha dicho públicamente, y prácticamente se necesitaría poco más para poder alcanzar la mayoría del 51% del crédito ordinario. Claro, mi pregunta sería la siguiente. Si el convenio del Depor es aprobado, que es lo que parece más probable, ¿cree usted que Hacienda, al no aprobarse su convenio, si no llega a un acuerdo con ella antes del 10 de enero, pueda volver a empezar a pedir embargos? Nosotros lo que tenemos es que hablar, ¿no? O sea, nosotros nos hemos ofrecido todas las veces que se nos ha reclamado la presencia, intentamos por todos los medios el decirle claramente, pero no solamente a Hacienda, lo hemos hecho con los bancos, lo hemos hecho también con AFE, lo hemos hecho con la Liga, lo hacemos con todos los que verdaderamente tienen unos créditos importantes con el Deportivo. ¿Qué es lo que podemos pagar? Es decir, y se lo documentamos, y nunca habrá habido tanta claridad en la especificación. Dice, mira, es que tenemos esto, porque además lo sabe todo el mundo. Sabe todo el mundo lo que tenemos, para bien y para mal. Y se ve que es cumplible lo que decimos, pero que nos tienen que dar ese tiempo. Yo no quiero hablar de nadie, pero concretamente, con muchísimo menos deuda privilegiada, el Celta ha tenido 11 años para pagarlo, y todavía, como sigue, puede, a lo mejor en un momento determinado, a lo mejor no son 11 y son más, ¿no? Pero es que el Celta tenía menos de la mitad de la deuda privilegiada que tenemos nosotros, y nosotros lo que pedimos es lo que necesitamos. No estamos pidiendo cosas extrañas. El Celta tenía, por ejemplo, unas cantidades muy bajas en segunda, y bastante más fuertes, pero no demasiado fuertes en primera. Nosotros lo que pedimos es que se nos tenga en cuenta que el 20% de todos nuestros ingresos vaya para pagar deuda. ¿Que es mucho? Porque estamos en primera. Pues será más fácil resolver ese problema. Pero al mismo tiempo que no se descapitalice el club. Porque si eso trae como consecuencia que no vas a tener plantilla,
que trae como consecuencia que no vas a poder cuidar los campos de la ciudad deportiva, trae como consecuencia que se puede venir abajo Riazor porque no se remodela en la parte necesaria, etcétera, etcétera, porque cuesta muchísimo dinero. Cuando la gente dice, no, es que el alquiler de Riazor es €1. No, eso no es verdad. El alquiler de Riazor es mantenimiento de todas las instalaciones de Riazor, excepto el techo. O sea, esa es la realidad. Y todos los demás gastos los tenemos que hacer frente a nosotros, de personal y de todo lo que hay. ¿Cuántas instalaciones municipales le encantaría tener a alguien que las cuidase de alguna manera y que las revitalizase? Porque ¿cuántos ingresos hemos tenido nosotros que hacer todo lo que ha sido los palcos VIP, lo que son los videomarcadores, lo que son preparar para Champions la zona de prensa, la zona de interiores de vestuarios, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos hecho nosotros y seguimos haciéndolo en la medida que se puede, ¿no? Entonces, eso es lo que el interés de podérselo transmitir claramente a la agencia tributaria, a los bancos y a los grandes acreedores, igual que a los pequeños, pero bueno, al final los que deciden, en este caso, son bancos, agencia tributaria y poco más. Bueno, por supuesto, Liga y AFE, y en el tema de los ordinarios. En cuanto a esos apoyos de AFE y Liga, se puede decir que el único convenio que se va a poder aprobar o susceptible de aprobación es el del Deportivo, o sea que el otro se descarta la posibilidad. Bueno, lo han dicho ellos claramente, ¿no? También, o sea, me refiero que AFE y Liga dijeron que es inviable, o sea, de que no se puede cumplir con ese convenio, ¿no? O sea, eso lo han dicho. El convenio que en su momento presentó la Liga, que hace ya tiempo que se debatió, estaba también oscilando entre los 15 y los 20 años. Entiendo que quiere decir que va a salir adelante independientemente de que cuente o no con el apoyo de Hacienda. El apoyo, o sea, de Hacienda esperamos conseguirlo porque sería básico, ¿no? O sea, sería extraordinario el poder conseguirlo. Que hay que debatirlo, que hay que llegar a un acuerdo, pues estamos abiertos a cualquier posibilidad que sea cumplible, o sea, nada más. O sea, de decir, mira, hasta aquí podemos hacerlo, más de allá. El problema que tenemos y que en este momento tiene, por ejemplo, el Racing de Santander y otros clubes, ¿no? Es no cumplir el convenio y automáticamente entrar en causa de disolución, ¿no? ¿Qué ocurre si no hay acuerdo con Hacienda? Tiene que haberlo, o sea, es que al final tendremos que llegar a un acuerdo con Hacienda. Yo creo que eso es lo que habrá que debatir y habrá que posicionarse, pero con números encima de la mesa. Es decir, mire, esto es lo que hay, pero es que además poderlo demostrar con las cuentas corrientes, están todas fiscalizadas, en este caso por la administración concursal, es decir, todos los datos del club son totalmente oficiales, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de que no se crean esos datos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es hasta dónde pueden dar esas circunstancias y que efectivamente se puedan cumplir, nada más. Presidente, en alguna ocasión se ha escuchado que uno de los obstáculos para llegar a acuerdo con Hacienda es que Hacienda no quiere negociar con Lendoiro. ¿Usted percibe eso? Bueno, con Lendoiro, sinceramente, no quiere negociar casi nadie, ¿no? O sea, es decir, pero no es que sea una cuestión que quede así en el arero, no, y cada vez se va produciendo más, ¿no? Y te vas dando cuenta, ¿no? En momentos. ¿Por qué? Porque defiendes, primero, los razonamientos que estamos explicando ahora. Segundo, la vida del Deportivo depende de estos acuerdos. La vida del Deportivo con Lendoiro o sin Lendoiro. Y la gente muchas veces, quizá, por el interés incluso de algunos, de que ya no estés, no se dan cuenta de que si yo firmo eso, o si lo hubiese firmado el 31 de julio, la situación actual del Deportivo estaría totalmente en el aire, salvo que hubiese después, si llega alguien y dice, no, mira, lo que no le concedíamos el 10% al Lendoiro, le concedemos a este el 100%. Bueno, si es así el mundo en el que vivimos, bueno, pues si alguien lo entiende, yo desde luego no lo comparto, ¿no? O sea, nosotros estamos defendiendo cada centímetro cuadrado y cada euro, ¿no? Y lo venimos haciendo de siempre, es decir, no es una cuestión que a nadie le pueda llamar la atención. Yo creo que lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo. Y no creo que sea ninguna razón la que yo no puedo llegar a un acuerdo con una persona. A mí eso no es únicamente un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, si no podemos ya
defender bueno, lo que son los intereses, en este caso, del Deportivo, y desde luego los podrán defender con el mismo corazón que nosotros. Con más no, seguro que no. Por lo que comenta vostede, de cal é o objetivo fundamental do club a través de xaneiro, podese deducir que as eleccións non van ser antes de xaneiro. No, desde luego antes del día de enero seguro, ¿no? O sea, seguro porque hay una realidad, que el día de enero finaliza el plazo y nos queda mes y medio para que se pueda producir o sea, más o menos, un mes y 15 días, un mes y 20 días, es lo que queda hasta el 10 de enero, y tenemos que estar negociando seguramente, a lo mejor hasta el último momento también en algunos casos, ¿no? Entonces no tendría sentido ninguno que por el medio tuviésemos unas elecciones. Desde luego antes del 10 de enero es imposible, o sea... ¿Y qué fecha se baraja? Pero entonces... aproximadamente qué fecha se baraja? No hay, o sea, sobre eso no tengo ningún dato. Sí podemos adelantar que será la asamblea ordinaria y la extraordinaria serán el día 20 y 21 de diciembre. Al margen de lo que ocurra el 10 de enero, ¿usted puede confirmar que se va a presentar? Por supuesto, eso no hay ninguna duda. Es que ha habido... No. Hubo un momento en que hubo un golpe de Estado, que lo mantuvimos bien, lo sopesamos y después pues, hemos decidido, o inicialmente he decidido yo, porque alguno puede ser que sí, alguno puede ser que no, pero que lo que sí está claro es que nosotros, o yo, vamos a decirlo, porque ahí sí que puedo ser responsable de lo que diga, voy a presentarme seguro, pero seguro. Dice que antes ¿No va a de... presentar la candidatura? Bueno, eso ya Dios dirá, pero en estos momentos yo quiero estar exclusivamente pensando como presidente del Deportivo. El día que haya ya la convocatoria de elecciones hablaremos de candidato, pero ¿Y en esa en asamblea este del momento... 2021 se va a definir los mecanismos para el futuro proceso electoral? Quiero decir, No, es la asamblea normal de todos los años, o sea, la asamblea que se produce ninguno de los puntos del guía incluirán tema electoral ni... No, porque están solicitados, esos pertenecen, como quien dice, a otro departamento, en este caso a la asesoría jurídica. Pero ya hay una decisión sobre esta petición de Junta Extraordinaria. No, ya digo, y cualquier pregunta sobre eso hay que hacérselo a Rafael Chaver, que es el asesor jurídico. Yo ahí sí que no... Tengo lo que presentar, bueno, tía. ¿no? Que fale, que tengo que presentar, que... puede- que está escondido. No puede venir. escondido. No, me digo que no lo coñecemos. Nunca vino el asesor jurídico aquí a las reuniones, salvo alguna cosa muy específica que tuviese que hablar. O sea, el antiguo asesor jurídico tampoco estuvo aquí nunca, ¿no? O sea que no ¿Hay veo en lo cualquier que... plazo, cualquier caso, algún plazo para tomar esta decisión de asesoría jurídica? Eso es un tema, vuelvo a insistir. Cualquier pregunta sobre ese particular al señor Chaver. No he entendido que mañana en la reunión de los otros candidatos, ustedes no les digo para nada. Yo no soy candidato, Ya, bueno, soy pero a lo presidente. mejor, como presidente, No, lo no. invitaban a la... Bueno, no sé si me habrían invitado de la forma que me mandaba, pero bueno, yo vuelvo a insistir. Yo en este momento solamente pienso en el convenio, hacerlo lo mejor posible y en tratar de reforzar el equipo en enero para que el equipo tenga más posibilidades todavía de ascender. Siempre dijimos que esta era una muy buena plantilla, pero que era corta, que nadie confunda una cosa con la otra, en el sentido, no es porque no estemos contentos con la plantilla, que creemos que estamos muy contentos. El problema importante es que la liga de la segunda división es muy larga, es mucho más larga de lo que parece a primera vista, y que nosotros tenemos una plantilla excesivamente corta, pero muy excesivamente corta. Presidente, la gran crítica que le hacen otros candidatos a la presidencia del Depor sobre la propuesta de convenio que ustedes han presentado es que no se pide más quita porque usted tiene miedo a que se abra una pieza de calificación. No sé qué tiene que decir a esa crítica que le hacen el resto de candidatos. Bueno, no voy a entrar en esas cuestiones, cada uno que los candidatos piensen lo que... De entrada lo que tienen que pensar es que a la vista de estos convenios hay que defender a muerte el convenio del Deportivo, por lo que les puede interesar a ellos como candidatos, porque el día de mañana, si se encuentran con el convenio de Hacienda, alguno se puede suicidar, o sea, porque eso no tiene solución.
no tiene solución de continuidad ninguna, ¿no? Entonces, eso no pueden pensarlo. Y tienen que defender el convenio del Deportivo, no porque sea el convenio del Endoiro y del Consejo de Administración que ampara también al Endoiro. No es por eso. Es porque no se puede ir más allá. Y eso es lo que todo el mundo, cuando lo veáis detenidamente, os daréis cuenta de decir, bueno, es que efectivamente, ¿cómo se puede hacer porque al final viene a representar que cada año tengamos que tener, según el Deportivo, un beneficio para poder mantener el equipo, un beneficio en segunda división de 3 millones y en primera división entre 7 y 8 millones. Un beneficio para poder pagarlo de atrás. Y según el convenio de Hacienda, que lo podréis observar, hay años que oscilan entre los que menos, porque se empieza cobrando un 8%, por eso esa es la diferencia de la deuda en los 2 primeros años, dice, se debe pagar un 8% cada año, y después suben al 10, suben al 12 y suben al 15. Entonces, hay años que se pasa de 16 millones, y aún estando en primera división, eso es inviable por completo. Pero es que el mínimo estarían bordeando los 10 millones. En segunda división, pensar que puedas tener un beneficio de 10 millones de euros por temporada es no conocer el fútbol. Porque, lo que decíamos antes, no solamente los ingresos van a ir a más, sino que van a ir sustancialmente a menos. Estemos nosotros o esté quien esté. O sea, esto sí que ya hay que tenerlo planteado. En cambio, sí que va a haber más ingresos en primera porque la tendencia de la televisión es subir. Entonces, esa es la necesidad que hay imperiosa de poder conseguir el ascenso. Que no se puede conseguir, tampoco pasa nada de forma especial, ¿no? Pero sí que tienes que estar previsto que tengas que jugar con el 20% de los ingresos, no de cantidades fijas, porque eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo y sobre todo ya no digamos nada en segunda división. Segunda división es imposible de cumplir al 100% y al 90% de la forma que se establece en primera división. Porque yo creo que hablaron de tantos porcientos, pero no se fijaron en lo que representaba de cifras, ¿no? Porque en un presupuesto de fútbol es sacarle una media de 13, 14 o 15 millones de euros al año, ¿no? Es imposible el poder hacer frente a eso, ¿no? Yo eso es lo que quiero que veáis. Y si alguien tiene dudas, que nos lo pregunte y se lo explicamos, ¿no? Porque efectivamente no se puede entrar ahora a desmenuzar todos estos datos, ¿no? Pero sí, estudiándolos, sí se puede dar y decir, bueno, pues hombre, yo veo esto, veo lo otro, ¿no? Bueno, pues esto se aclara perfectamente porque es sencillísimo por un lado y por el otro lado es imposible de que se pueda cumplir. Entiende, por lo tanto, que si el convenio que se firma al final es el de Hacienda, al Deportivo le quedan 2 años de vida. Vamos a ver, hay soluciones, por eso hablamos de todo eso. Primero, el convenio de Hacienda como convenio global, yo creo que es imposible que se pueda firmar. O sea, ¿qué ocurre? Que antes independizábamos sectores, ¿no? Por un lado, independizábamos el sector, podríamos decir, de bancos, Hacienda y ordinarios y subordinados, ¿no? Entonces, si empiezas a llegar a acuerdos con cada uno de ellos, ¿no? Es evidente que Hacienda se tendrá que dar cuenta hasta dónde puedes llegar. Pero es una cuestión tan fácil como de decir, bueno, esto es nuestras posibilidades, ¿no? Ahí me dijeron que me parece que había llegado el Rayo al acuerdo del convenio. ¿Eh? Cuidado, nosotros aún no llevamos un año y ya todo el mundo está muy nervioso, ¿eh? Y el Rayo debe llevar 3 o 4 años en concurso, ¿eh? Y aún no salió, es decir, no sé si incluso fue hoy cuando llegaron al acuerdo cuando planteó el convenio, pero bueno, es lo mismo. Me refiero a que nosotros vamos a un ritmo espectacular, o sea, de rapidez en ese aspecto, ¿no? Y aquí parece todo lo contrario, unas prisas. Es decir, cuando en este momento lo que no puedes es llegar a un mal acuerdo. Presidente, la semana pasada, creo que fue el viernes, se cortó un altercado entre 2 personas relacionadas con el club, con el Deportivo, y quería saber un poco si hay posibilidad de llegar a un entendimiento con la Federación de Peñas, con su presidente,
Y es un tema que nosotros hemos dado un comunicado que es ni más ni menos que decir lo que ha ocurrido según la policía y según el parte de lesiones, y no quiero entrar en eso porque es muy desagradable y no quiero y no soy además el interés. ¿Hay posibilidad de un entendimiento, un acercamiento pues, con una persona con distintas acciones en este caso? No lo sé, o sea, me refiero porque al fin y al cabo la persona a la que se le agredió fue precisamente a la otra parte, salió como salió en los medios de comunicación, en unos, bueno, pues han dicho algo más, en otros no, y la realidad es que es una persona que no sabemos, él tiene sus derechos, me refiero a la persona que ha visto lastimado no solamente, digamos, su honor, sino también su físico, ¿no? De alguna manera, y la forma en que querrá actuar en consecuencia. De todas formas, no ha sido él el que ha acudido a los medios de comunicación a contar lo que había tristemente ocurrido. Presidente, ¿cree que puede prosperar en algún momento si Hacienda recurre a la audiencia provincial y pide la nulidad del proceso? Me explico, que Hacienda vuelve a pedir que, como él ya presentó el convenio antes de la entrega de los textos definitivos, que se invalide... Vamos a ser claros en ese aspecto. Hacienda, el convenio de Hacienda es incumplible, o sea, es totalmente incumplible. Entonces, no podemos hablar y podemos llegar a todo tipo de acuerdos diciendo, mira, esta es la realidad nuestra, podemos cortar aquí, lo que no podemos es cortar más allá. O sea, esa es la realidad, de que crean verdaderamente que lo que le está diciendo el Deportivo es lo cierto, es decir, mire, es que no hay más. Y si tenemos estos gastos, porque claro, no solamente tienes los gastos de plantilla, tienes una serie de gastos solamente de desplazamientos, el Deportivo y las categorías inferiores tienen unos desplazamientos importantísimos dentro de sus niveles. Tienes después todo lo que es el mantenimiento de las instalaciones. La ciudad deportiva cuesta mucho mantenerla, ¿no? En el personal, en todo lo que eso representa. Y todo lo que tiene el Deportivo, que algún día hablaremos de dónde viene la deuda, ¿no? De dónde viene la deuda, hablaremos y nos daremos cuenta de que la deuda no vino del aire, ¿no? O sea, sino que tampoco cuando llegamos teníamos otra cosa que este local que estamos utilizando en este momento, ¿no? Y todo lo que se ha crecido durante todos estos años en el Deportivo, amén de títulos y de cosas, está precisamente, ¿no? Bueno, hay un apunte sobre el teatro que informa los compañeros de Radio Coruña, que ha habido un cambio en la gestión de la cafetería del restaurante, ¿no? ¿Nos puede informar? Sí, se firmó, me parece que se firmó ayer, me parece. Pues se llega a un acuerdo con, no sé exactamente si es Playa Club Tirado Cordel o Tirado Cordel Playa Club. Llevamos negociando ese tema desde hace más de un año. Y hace unos días se llegó al acuerdo precisamente de que a partir de hoy, me parece que es a partir de hoy, la gestión no del Playa Club en su totalidad, sino efectivamente, como bien decías, de la cafetería y del restaurante, es un acuerdo, digamos, aunque la gestión la llevan ellos, pues va a seguir todo en las mismas condiciones. Me refiero, pues allí estarán los trofeos también del Deportivo y estarán las fotos que recuerdan pues a los grandes jugadores, todos los presidentes, fotos históricas, en fin, esas herreras impresionantes, o sea que eso, y empieza hoy, ¿no? Una sociedad, ¿una sola sociedad? Pues, sí, no es una sociedad nueva, pero la verdad es que no sé cómo se llama. El equipo en Xaneiro, ¿ve alguna posibilidad de perder algún jugador? ¿De perder algún jugador? En el mercado de invierno. No, rotundamente no. O sea, no. O sea, no. Se ten atado algo para falarse de algún nome, do feito de... Los zapatos. No, zapatos supoño que sí. No, pues no. No. En el caso de Salomao, que se fala moito, pode haber algún preacordo. Vamos a esperar sobre eso, porque el hablar de cosas sin que estén confirmadas
sabéis que no es mi gusto, ¿no? Pero dice usted que las elecciones siempre tienen que ser después de la Junta de Acreedores. Si de usted dependiese solo, ¿cuándo cree que es la fecha adecuada para que se celebre esa renovación del Consejo para que no interfiera ni en el convenio ni en la temporada? ¿Cuándo cree usted que sería la fecha adecuada? ¿Tú cuándo creerías? Pero yo no voy a tomar la decisión. O sí, la verdad, ¿no? Pero cuando Me refiero que lo que tenemos es que pensar de qué manera se puede hacer y en qué fecha, por molestar lo menos posible el aspecto deportivo. Estamos hablando de final de temporada. No estamos hablando de nada. Estamos hablando de que hay que pensar en qué momento se deben de realizar las cosas. No estoy hablando de otra. No es porque tenga ninguna fecha ni ninguna cosa, porque ahí se cumplirá la legalidad. Lo que digan las cosas habrá que cumplirlas en la forma que se determine, ¿no? Pero en ningún caso se va a abordar eso los días 20 y 21 en las asambleas ordinarias. No. Ai, sí, presidente, o pasado verán lembremos que un día decía un pouco de quen está no outro rincón. Sorprende agora que no outro rincón haxa tantos candidatos. Está todo no perfectamente. ¿Quién está en otro rincón? Sí. La verdad es que, mira que estamos hablando de una situación difícil, complicada. Ellos dicen que en algunos momentos casi inviable. Yo estoy convencido de que siempre lo dije y ahora lo veo con más nitidez todavía, que el Deportivo es perfectamente viable en cualquier situación, incluso en segunda, pero perfectamente viable, ¿no? Pero sí que me llama la atención que hayan coincidido así tantas cosas, tantas personas y tal, ¿no? O sea, de decir, está bien, o sea, por lo menos está claro que el club está vivo, ¿no? Presidente, sobre el tema de los refuerzos, el 31 de agosto se cerró la puerta a las llegadas. ¿Ahora mismo le consta que haya algún tipo de movimiento para que esa postura se haya suavizado? No, ahora va a llegar un momento en que nosotros, bueno, aparte de ya los informes, de planes de viabilidad, del convenio, etcétera, y vamos a tener que enseñar, o sea, todos los datos, igual que hablábamos de esa posibilidad de acuerdo con Hacienda, de decirle, mira, esta es la realidad de las cosas, ¿no? De verdad. Eso mismo va a tener que ocurrir tanto con los administradores concursales como con los acreedores. Decir, mira, esta es la realidad donde estamos. Económicamente estamos de esta forma. Podemos invertir esto y va eso a crear inicialmente un tanto por ciento mayor de posibilidades claras de ascenso. No lo ves claro. Si lo ves claro, apoya y permite que se pueda firmar, que yo sé que hay interés por personas en ayudar y en poder conseguir logros importantes. Pero tenemos que tener esa posibilidad clara, ¿no? Y eso no lo puedo decir, pues también tenéis vuestra parte de digamos, entre comillas, de responsabilidad, ¿no? De hacerle ver a todo el mundo que eso es lo que se puede y se debe hacer. En la propuesta de convenio que realizó su Consejo de Administración había un plan de ingresos y gastos para esta temporada. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue en los gastos, 1.400.000 euros por Bruno Gama. ¿De dónde vienen esos? ¿De algún pago pendiente a Jorge Méndez? No, Jorge Méndez no. O sea, vamos a ver. Pregunto, porque está especificado. No, tú siempre preguntas y preguntas bien. Vale. Pero por eso te voy a decir que tú que debes de tener un buen recordatorio, lo digo por lo del oído, o sea, lo del oído por la emisora y tal. Si vas seguramente a la fecha en que vino aquí Bruno Gama, y te acuerdas un poco del tema, yo dije que teníamos una participación muy pequeña en los ingresos que se pudiesen producir por la venta de Bruno Gama. Bien, pues... Pero entonces, ¿cómo aparece ahora como gasto? Hombre, porque aparece como ingreso 2.200.000 y aparecerá como gasto pues 1.400.000 porque es lo que hubo que pagar. Al propietario Jorge Méndez. Que no era el propietario Jorge Méndez, no. Por eso quería confirmar. A los propietarios había una serie de Tendrá que quería confirmarlo con usted solamente. No, a los propietarios. Hay clubs, hay personas y tal, pero como comprenderás son
cuestiones de confidencialidad que dicen los clásicos. ¿Qué tal las relaciones con Jorge Méndez últimamente? Me han dicho que no van muy bien. Y para fichar en enero, ¿qué me puede decir usted? Me da la impresión de que ya no tienes tan buena información. Presidente, ¿cómo están las relaciones con el Celta? Después de... Mal. Mal, sí. ¿Por qué? Bueno, pues nos han tocado varios jugadores, se han llevado un chico que llevamos ya varios años aquí, y estoy pendiente precisamente de enviarle una carta en estos días a Carlos Mourinho, después de ya un intercambio que habíamos mantenido. Mandamos en agosto, no nos contestó, nos vimos a mandar, no sé si en octubre, y hace poco tiempo, cuando justo se empezó a hablar de este caso, de este chico, que era de Lugo y que lo tuvimos aquí durante muchos años, bueno, unos cuantos años, y después aparte otros jugadores que también han estado molestando, ¿no? Y eso son cuestiones que la duda que tenemos es si es el momento de decir hasta aquí llegamos o si es la última. ¿Pueden romper relaciones entonces? ¿O no? Pero lo que no se puede es jugar con las cosas de comer, ¿eh? Y la cantera es intocable, y lo ha sido siempre. Nunca ha habido esos problemas, porque nunca los ha habido, y mira que ha habido momentos de relaciones con el Celta mucho más distantes que en este momento. En este momento la relación con Carlos Mourinho era muy buena, y con todo el Consejo. Lo que no podemos es tolerar esto, porque además eso supone para todos, ¿no? Encarecimiento, problemas y sobre todo mala vecindad. Y si eso es hay que aclararlo, pero la situación no es la mejor. Vale. Y lo que sí os adelanto es que va a empezar en muy poco espacio de tiempo, empezará a funcionar la web en gallego, y el que se encargará del tema, por lo menos de inicio y de ponerlo en marcha y tal, es Elisardo. No sé si lo conocéis, es jugador del Deportivo, de categorías inferiores, y después ha sido durante muchos años director del Eusebio da Guarda, y bueno, y ahora está, me parece, en temas me parece que relacionados con la inspección, me parece, o algo por el estilo. Y ya en breve se os informará. No, me refiero por una cuestión que tiene. Vale. Digo, por una cuestión que tiene mucha incidencia para las aficiones, tanto del Lugo como del Deportivo, ¿no? En este caso incide más en el tema del Lugo. El Lugo nos ha confirmado, sabíais que nosotros le habíamos ofrecido entradas a un precio barato, para tratar de conseguir que viniesen aquí cuantos más lucenses, y de aquí para allá cuantos más coruñeses, ¿no? Por las circunstancias seguramente del propio Anxo Carro, las posibilidades que tenemos es de 425 entradas a 20 euros y 400 entradas más a 30 euros, ¿eh? Con lo cual nosotros le remitiremos también a ellos en la misma proporción, y después las demás, pues por desgracia no se puede llegar, porque también ellos tienen una circunstancia así muy complicada, porque de la grada nueva me parece que es responsable una tercera persona y quiere cobrar 35 euros, entonces no sabemos cómo se llegará a algún acuerdo más. De entrada, el acuerdo con el Lugo se corta más o menos a la mitad de lo que pretendíamos, y en vez de 1.700 pues quedan 825 con esos dos precios, 400 que ya se mandarán también de aquí para allá
a esos 20 euros y 425 a 20 euros y 400 a 30 euros.